En este capítulo vamos a continuar con la mezcla. Hoy vamos a aprender a agregar lo que son armónicos, vamos a aprender a agregar lo que es saturación, distorsión, entre otros efectos para poder mejorar o sacarle un brillo extra o una calidad mucho mejor a cada sonido. Ya que en el capítulo anterior insertamos lo que fueron ecualizadores, compresores en los que eran necesarios y la parte del balance en general. Utilizamos lo que fue paneo y ya teniendo esto podemos ir agregando de a poco lo que son estos efectos mencionados anteriormente. Master the mix, evolve your sound. Welcome to Tice Music Lab. Domina el sonido. Entonces vamos a la pantalla. Por ejemplo, le quiero sacar un brillo más interesante a las percusiones, que estén un poquito más presentes. Lo podemos hacer al grupo directamente. Le quiero enviar un saturador, ya que nos va a ayudar a darle un poco más de armónicos a nuestra batería. Debemos darle hasta llegar al punto que no sature y tampoco pues, que le demos un efecto que sea adecuado, ni que sobrepase o que llegue a la saturación. Le damos un poco de drive. Sin efecto. Entonces gracias a este efecto se siente más grande el sonido. Por ejemplo, aquí podemos cambiarle el tipo de distorsión y con él nosotros podemos darle o que sea más adecuado al sonido. Entonces aquí el analógico, aquí el suave. Yo siento que este le puede dar un poquito o se adecua un poquito mejor. Y acá le damos el 100% del efecto, entonces lo vamos midiendo. Vamos a dejar sin que distorsione. Sin efecto y con efecto. Sin ese efecto en contexto ya, si no lo estuviera, no se siente casi. Y con él ya se siente más presente. Vamos con el shaker. Le voy a agregar también un poco de él. Y así con los que nosotros creamos que sea necesario a la cantidad de sonidos que tengamos. Voy a mostrar otro, por ejemplo, voy a aplicarle uno que se llama amp. Se lo voy a aplicar al bajo, también suena interesante. Entonces hay varios tipos. Entonces depende del que se adecue un poco mejor. En este caso, como es un bajo, entonces voy a agregarle el del bajo. Pero si estamos haciendo otro tipo de subgénero o ya algo muy específico, podemos cambiar el tipo. Le voy a quitar el 100% del driver y voy aumentándole un poco. O también voy a probar con este que se llama Clean. Y le bajo un poco el 100%. Le vamos a agregar un poco a la voz. Con el saturator también podríamos utilizarlo.
así podemos seguir trabajándole a los demás sonidos que les haga falta. Le vamos a trabajar a los sonidos que hacen falta, por ejemplo en el break. A este no le hemos insertado ningún efecto. Vamos con el ecualizador. Quitamos frecuencias bajas, así como lo hicimos en el video anterior. Y altas. Ya que este sonido no tiene el 100% de las frecuencias altas, en lo que evidenciamos aquí en el espectro. Vemos que aquí no llena frecuencias altas. Entonces podemos cortarlo un poco más para que no choque de pronto con otro sonido que sí esté haciendo frecuencias altas en esta parte. Voy a insertarle un sidechain. Tenemos un sidechain que lo podemos hacer con un efecto externo que no es nativo del Ableton Live. Lo vimos en videos anteriores, se llama Kickstart, para que haga ese bombeo. Le voy a quitar un poco. Ya lo tenemos. Le vamos a dar un poquito de saturator. Ahí está. Y así mismo con el bajo. Ecualizador. Lo dejamos a los 30. Cortamos frecuencias altas. Voy a enviarle un compresor. Siento que en algunas partes se pasa. Ese ataque sí puede ser un poco más largo, ya que las notas son más largas, entonces se demoran un poco en cambiar. Y le voy a enviar el sidechain automático con el Kickstart. Tenemos este fill. Lo mismo, un ecualizador. Cortamos ciertas frecuencias. Este otro fill. Le vamos a dar un poco de fuerza. A los dos. Al sweep up o al de las subidas, el noise de subida. Ese solo le quito frecuencias bajas. Y eso es lo que contiene el break. ¿Qué más contiene el break? Ya la base rítmica ya la tenemos modificada. La percusión también. Falta el down, entonces el down le enviamos el ecualizador. Por si de pronto se filtra en alguna sección, alguna frecuencia que no sea deseada. Vamos a verificar que ya todo tenga su respectivo arreglo. Las percusiones, aquí vemos que ya tiene. Shaker ya tiene. Clap ya. Estos son los hi-hats. El kick ya tiene. El bajo ya tiene. 2000 años más tarde. 3 semanas después, muchos meses después. El antiguo
Y así podemos trabajar un poco más fluido, ya cuando sepas cuál es cada sonido, por eso también es muy importante marcar cada canal. Y hay sonidos que no requieren digamos, gran atención en ese sentido. De pronto sí ponerlo en una posición en frecuencias, pero si no se siente que no tiene que comprimir o no necesitamos que sea más lleno de armónicos, lo dejamos así como está. Entonces no todos los sonidos, desde que funcionen en conjunto, desde ahí ya podemos empezar a modificarlo un poco más sencillo. Desde esta manera ya tenemos nuestra canción totalmente mezclada. Ahora lo que necesitamos saber es el equilibrio frecuencial que necesitamos del sonido o el género musical. Ahora el siguiente paso, que es muy importante, ya que esto nos ayuda a llegar al volumen estándar del género musical, en este caso el tech house, latin house, depende del género que estés trabajando. Así que este método te va a funcionar en varios subgéneros, sea un reggaetón, sea un hip hop, sea una electrónica, cualquier electrónica, se hace de la misma manera la parte del equilibrio frecuencial. Pero entonces, primero, ¿qué es el equilibrio frecuencial? El equilibrio frecuencial es la relación armónica que tiene todas las frecuencias, los bajos, los medios y los altos, y los que mencioné anteriormente que ya va más enfocado a los bajos, los medios bajos, los medios altos. Así que con este equilibrio aseguramos que ninguna suene ni muy duro ni muy bajito, sino que todas se entiendan entre sí, ya que con esto logramos que los sonidos suenen más natural y más claro, ya que con esto no busca una igualdad, sino una mejor distribución que sea agradable para nosotros y que cuando lo reproduzcamos, por ejemplo, en una discoteca, la reproduzcamos en un carro, la reproduzcamos en audífonos, ella tenga una mejor distribución con todos los elementos, que se entienda la voz, que se entienda muy bien la melodía, que se entienda muy bien el bajo, entre otros elementos que hacen parte de nuestra canción. ¿Cómo lo hacemos? Primero lo que yo hago, yo tengo un analizador de espectro. Existen, bueno, conozco tres, pero uno es nativo del programa llamado Logic Pro. Hay este que se llama Spectrum Analyzer, hay otro que se llama SPAM, hay otro que se llama, o viene del paquete de T-Rax, pero pues este se me hizo un poco más sencillo de entenderlo. Se lo pueden encontrar en la página oficial, es gratuito, es ruso. Te va a mostrar qué es. Él solo analiza, él solo lee, lo insertamos en el master, aquí en el main. Desde ahí lo abrimos para que lea todo lo que está ocurriendo en el tema. Como podemos ver, voy a bajarle un momento aquí al master. Acá podemos ver que tenemos todas las frecuencias, bajos, medios y altos, y ya más específicos los que mencionamos anteriormente. Entonces aquí vemos que por esta parte, si uno se fija en el instrumento, o lo podemos dejar en solo, por ejemplo, que dejemos en solo lo que es el kick, nos va a mostrar el espectro del kick. Entonces fijémonos que aquí el kick tiene buena contundencia en las frecuencias bajas, pero en las altas está muy débil, muy flojo. Según algunos estándares de la electrónica, normalmente nosotros debemos dejar, si de pronto el kick está pegando aquí casi a -5, debemos dejar el brillo aproximadamente a -15, que sea más o menos 2 escalones hacia abajo, para poder que el kick suene un poquito más fuerte, con más carácter. Así lo podemos hacer con cada sonido para que podamos hacer que le saquemos el jugo, digámoslo así, a cada sonido. Con esto yo utilizo otros ecualizadores, utilizo de pronto otro tipo de compresión también para poder llegar a ese sonido. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Le voy a enviar un efecto que se llama API 550B, que es del paquete de los Waves. Aquí ya vamos a empezar a hablar de efectos externos. También lo podemos hacer con los nativos, pero siento que estos le aportan un color diferente y un color más agradable. Entonces voy a insertar este 550B mono. Aproximadamente, si yo muevo el cursor, aquí vemos estos datos. Voy a subirle al brillo, que más o menos está en los 8000 hasta los 16000. Entonces voy a subirle, por ejemplo, desde acá a los 8000. Voy a dejarlo hasta -15. Entonces aquí vemos que ya el brillo ya está llegando a -15. ¿Cómo suena sin efecto? Se siente ese brillito que le hacía falta. Y así sucesivamente con varios elementos. Yo siempre parto desde el kick, o sea, el kick para mí es mi cero. O sea, yo no tengo que sobrepasar ningún sonido del kick. O sea, el kick es el que me va a decir, aquí nadie se pasa. O sea, aproximadamente a
5. Voy a subirle un poco para que llegue exactamente a menos 5 la parte del bajo. Ahí, desde ahí ningún sonido se puede pasar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo los platillos, mi 0 es menos 5. Si yo, por ejemplo, le voy a subir todo para pasar el menos 5, puede haber un desequilibrio, por eso se llama equilibrio frecuencial. En el estándar de la electrónica, los platillos pueden ir también a menos 5 en este caso, o sea, igual que el kick, o un poco más abajo, llegando a menos 5 o llegando a menos 10. Tengan en cuenta que estos números no son decibeles del máster, o sea, ya es una medida totalmente diferente, sino que es una guía, entonces no te confundas con ese tema. Por ejemplo, yo quiero llegar aquí a menos 5, pero no quiero llegar con este volumen, quiero llegar, por ejemplo, con el mismo ecualizador, o puedo llegar con otro ecualizador que vayamos insertando, o le haga falta un poquito más de frecuencias altas acá. Le podemos dar acá y ahí ya llega a menos 5. Ahí se siente que le aporta más color al sonido. Entonces ahí ya está más presente. El bajo. El bajo puede llegar a 2 puntos, puede llegar igual que el kick o puede llegar un poquito más por debajo del kick, no se puede pasar, ya que no se pueden entender en ese caso, si lo dejamos muy a la altura del kick. Vamos a enviarle un compresor que no comprima tanto, que sea sutil, con la ganancia del mismo. Voy a llegar por acá. ¿Cómo suenan los dos? O ya se entiende un poco mejor. La voz. Tampoco la podemos dejar tan arriba porque de pronto opaca otros sonidos. La idea es que lo que son voces y melodías lo dejamos por debajo del 10 aproximadamente. Puede ser 10, 15, menos 10, menos 15. Vemos que le podemos aportar un poquito a estas frecuencias, que está muy abajo, a los 300 más o menos. Entonces voy a enviarle el ecualizador que vimos ahorita, pero estéreo. Entonces voy a subirle aquí a los 500 aproximadamente. Pero ya está muy alto. Vamos bajando aquí. Sin el efecto se siente muy delgada la voz y con él ya le da un poquito más de grosor. El clap. Vale un poquito más de fuerza en las frecuencias bajas del clap. Como a los 500, 600. Ahí le da un poquito más de fuerza. Falta el RAID porque aquí vemos que ya se está pasando el menos 5. Puede que sea el RAID o ya la suma de todas las frecuencias está sobrepasando y no está tan arriba el RAID. Entonces lo que yo hago es empezar a quitar para ver si son los hi-hats. Puede que sean las percusiones o los shakers. Para este también le hace falta. Fíjense que está muy alto. Se lo voy a dejar por ahí a menos 15 aproximadamente. Hay otro efecto que utilizo que se llama knock, muy recomendado.
También le aporta muchos armónicos y compensamos con la ganancia. Voy a bajarle otro poco. Vamos con los shakers. Voy a bajarle un poco ya que tenemos hi-hats. Que la apoye, que sea un poquito de relleno. Por ahí menos 15. Ya tenemos un mejor equilibrio, ya los bajos están llegando a menos 5, los hi-hats también, lo que son las melodías y demás están más abajo. Y ya con esto podemos ir a las partes de los breaks para ver qué otros sonidos necesitamos. Aquí el fill. Que llega a menos 15. Por ahí está. Este también. Menos 15. Ahí ya está, en el break. Vemos que hay una pendiente ahí como que está muy alta esta parte y aquí está muy abajo. Entonces la idea es que llenemos esas frecuencias o si no queda muy débil. Aquí le insertamos el mismo. Está aproximadamente a los 300, 400, 500. Voy a enviarle 400. Y voy a bajarle un poco, que llegue a menos 10, la parte más alta. Aquí siento que le hace falta un compresor. Ya que le subí las frecuencias de los 500 y empezó a saturar. Más o menos por ahí, entonces compresor. Sin efecto. Sonaba muy delgado. Y el subbajo. Lo mismo, entonces voy a dejarlo más o menos a menos 10 aproximadamente. Y le subimos un poquito de pronto a los 200.
toca bajarle un poquito más ya que se está pasando de -5. Hace falta un compresor. Ahí ya tenemos todo el tema mezclado en la parte de los breaks, de los coros, de los intros, bueno, del intro, del outro. Ese es el siguiente procedimiento el cual tenemos que hacer después de la composición, que es la mezcla. En este momento la canción está saturando. Si vemos el master, estamos llegando a más 3.98. Entonces la idea es que depende de lo que vayas a hacer. Si ya vas a seguir la parte de la masterización, pues hay unos estándares recomendados para poder tener un espacio del 0 hasta un punto, que puede ser -6 decibeles, -3, -12, depende o acorde a unos estándares o a unas reglas que funcionan, las cuales hay algo que se llama headroom. El headroom es el espacio que hay cuando empieza ya que el headroom es el margen de audio entre el nivel de señal máximo y el punto donde comienza la distorsión o saturación. En este caso, pues es el 0. Es una reserva que hay desde un nivel, lo que te mencioné anteriormente, de -3 decibeles, -6, -12, que esa reserva nos ayuda a que en la masterización nosotros podamos, con los procesos del mismo máster, él va sumando hasta llegar al 0 y ya lo controlamos con un limitador. Cuando uno va a terminar una mezcla, debemos dejar ese espacio para que cuando llegue el ingeniero de máster tenga esos -3 o esos -6 decibeles para poder subirle y llegar al 0, ya sin distorsionar, sin que empiece a clipear. Entonces lo que él hace es llegar a ese punto y llega un poco más controlado sin perder sonoridad en cuanto a superar umbrales o superar distorsiones, superar picos. Eso es lo que necesitamos con los -6 decibeles, por ejemplo. Pero si vas a mostrar de pronto una mezcla a algún productor o si solo te pidieron la mezcla, la idea es que mostremos el track en 0, ¿sí? Si es solo para mostrar o si lo quieres escuchar en algún lado solo la mezcla, no lo dejemos pasado el 0 porque en ese dispositivo puede sonar muy distorsionado, que lo dejemos totalmente balanceado en 0 para que no nos sature. ¿Cómo lo hacemos sin empezar a mover volumen por volumen? Recuerden que la suma de todos estos canales va a llegar aquí. En este momento esa suma me está dando 3.98, pero yo tengo que empezar a hacer esa suma escuchando solo la parte donde hay más elementos en la canción, en este caso en el drop. Pero si tu canción tiene muchos más elementos en el break o en otra parte, lo pueden hacer desde ahí, pero desde que esté ocupada todas las frecuencias, ahí es donde debemos ponerle cuidado. Entonces aquí vemos que ahí es donde estaba pegando rojo. Ahí debemos hacer lo siguiente. Voy a coger todos los canales, los cuales tengo activos, en este caso que es desde el canal 10, que lo anterior son otros instrumentos que no he utilizado. Voy a coger desde el canal, que es el primero que se esté usando, hasta el último. Entonces ahí le oprimo Shift, le doy clic y ahí se seleccionan todos. Ahí, al yo mover solo una perilla, una ganancia, fíjense que todos se mueven. De ahí en adelante todos se están moviendo. La idea es que yo voy a empezar a bajarle volumen y voy mirando aquí el máster hasta que llegue a 0. Le vamos oprimiendo y él se va actualizando. Ahí está perfecto. No podemos dejarlo en 0 exacto sin ponerle un limitador. Lo más cerca que se pueda. Lo más cerca que llegamos fue 0.3. Ahí lo podemos dejar perfecto y ya los otros van a tener ese equilibrio.
Ahí vemos que está pegando, no está pegando a cero. Otra vez. Perfecto, y no estamos saturando. Ese ya nos puede funcionar para poderlo sacar del programa y escucharlo en otro dispositivo para enviarlo, bueno, depende de dónde lo vayas a utilizar. Ese era el último paso que nos faltaba para poder terminar nuestro track. Yo sé que nos falta el tema de la masterización, pero pues eso sería para otro video, porque el objetivo era llegar a sonar como nosotros queremos, llegar a sonar como el género que nosotros queremos, que en este caso es el tech house, llegar a hacer un tech house desde cero. La masterización la dejamos para otros videos. Aquí llegó el fin de esta serie, la cual siento que fue muy fructífera para muchas personas, ya que muchos buscan cómo hacer algo desde cero. He visto muchos videos que los buscan y cómo hacer X género, pero muestran algo ya armado y explican qué se hizo más bien, más no muestran desde cero o varias alternativas que se pueden hacer, tal cual como se presentó en esta serie. Espero que les haya gustado esta serie. Vamos a tener muchísimas más. Hay mucho contenido que quiero compartirles. Espero que apliquen todos estos tips, todas estas experiencias que he aprendido durante estos años, las cuales me han funcionado para poder llegar a sonar bien en varios dispositivos o sonar bien en ciertas plataformas o sonar profesional. Entonces la idea es que nosotros apliquemos todas estas herramientas que les di, todos estos tips, todas estas configuraciones que se utilizaron. También puedes experimentar varias cosas para poder llegar a sonar de otra manera. Gracias a todos por ver toda esta serie. Si no la has visto, te recomiendo que veas desde el capítulo 1 hasta este capítulo para que llegues a ver cómo se construyó toda esta canción y cómo logramos sonar de esta manera. Nos vemos en otros videos y no paren de producir. Chao, chao.